Se seguirán sumando, pero bueno, vamos comenzando entonces. Bienvenidas, bienvenidos, soy Lía y voy a llevar el guión de este encuentro. Nuestro objetivo hoy es generar un espacio de valor para ustedes en el que podamos compartir, profundizar e identificar cómo avanzar en el camino de ser un líder facilitador consciente. Y por eso me acompañan tres personas que para nosotros son referentes en este sentido. Bienvenida a Montse Mir, directora de CMB Mediala. Bienvenido Alexander Bunker, VP de Europa de IDOC. Y bienvenido Sebastián Ross, que es el CEO de Capitalismo Consciente España. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí y de poder compartir con todos vosotros y vosotras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Qué lujo, la verdad qué lujo poder dedicar un tiempo de nuestro día a profundizar sobre el liderazgo consciente. No tenemos todas las respuestas, pero yo sí que me he anotado varias preguntas y a todos los participantes los animo a que también nos dejen sus preguntas en el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que las iremos, por favor vayan escribiendo, que las vamos leyendo y contestaremos durante la charla y también sobre todo al final. Bueno. Hecha la intro de presentaciones y objetivos, nos vamos a meter de lleno en el tema. Sebastián, ¿nos podrías comentar, por favor, por qué hablamos de liderazgo consciente dentro del capitalismo consciente? Es uno de nuestros 4 pilares, ¿no? La filosofía que han plasmado John Mackey y Ras Sisodia en su libro Capitalismo Consciente, que a mí me encanta y creo que es... A veces me preguntan qué libro del mundo de negocios recomiendas y sería esto, creo realmente al día de hoy es el libro más relevante para tener un impacto positivo en este mundo a través de los negocios y todo en el fondo comienza con el liderazgo consciente, porque una organización, si queremos que persiga un propósito y cuida a los stakeholders, que son otros de los principios, esto no va a pasar si quien está al mando, el propietario, el CEO, el presidente y los líderes de responsabilidad de abajo, si tienen integrado esta idea, esta motivación, ¿no? Trabajan para hacer el bien y no para enriquecerse personalmente. Esto es la clave, así que no habrá organización consciente sin líder consciente y esto es cierto para el mundo de los negocios, pero en el fondo es igual de cierto para el mundo de las ONGs, la política, la iglesia, los sindicatos, en todos lados necesitamos líderes conscientes. Yo a veces lo miro un poco como la panacea. Si el mundo estuviera dirigido con líderes de alta conciencia, muchos de los problemas que tenemos el día de hoy no los tuviéramos. De que es importantísimo y la base de todo lo que hacemos aquí en esta organización. Excelente, gracias. Ahora quisiera contextualizar la conversación que vamos a tener hoy en el sentido de cuál es la visión de futuro que tenemos, qué nos estamos imaginando generar. Y para eso, Alexander, cuéntanos por favor, ¿en qué mundo te gustaría vivir y cómo aportas tú a ese mundo desde el liderazgo? Pues muchas gracias, Lía, y muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir, ¿no? Un par de perspectivas y experiencias que de hecho yo comparto muy intensamente con Sebastián, porque como algunos de vosotros sabéis, hemos compartido un buen trayecto de nuestro proyecto profesional en TMC, donde Sebastián era nuestro Chief People Officer y yo como CEO. Realmente hemos tenido el privilegio de poder moldear un poco un proyecto profesional desde la perspectiva de la conciencia, ¿no? Y ese es un poco el relato que ahora a lo mejor será relevante para vosotros. Entonces, si empezamos en qué mundo quiero vivir y cómo lo conecto con el liderazgo, básicamente yo reflexiono mucho sobre mi infancia, ¿no? Sobre mi infancia porque es allá donde se sientan muchas bases,
sin que estemos conscientes, ¿no? O sea, eso es propiamente dicho el estado en el cual te encuentras, en la inconsciencia, aunque pues pasan cosas que luego pues se pueden convertir en algo muy consciente, ¿no? En mi caso personal, yo soy hijo de un forestal y he crecido en una casa del bosque. Entonces, ¿en qué mundo quiero vivir? Pues en un mundo lleno de naturaleza, que es una cosa que yo de niño, yo no he percibido como algo extraordinario, era algo normal alrededor mío, diario, hasta casi aburrido, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Personalmente he podido identificar la relevancia de la naturaleza en mi vida personal y hasta profesional después de un tiempo, ¿no? La segunda connotación de esto es la relevancia de la salud conectado con la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene un impacto muy importante tanto individual como colectivo, ¿no? O sea, nos ayuda a encontrar este equilibrio, en regenerar nuestra energía, conectar con nosotros mismos, pero también forma parte de un ecosistema global que es importante para todos nosotros como humanidad y incluso la supervivencia de nosotros como especie humana, ¿no? Y el tercer componente con que conecto mucho, si pienso en mi infancia, es la comunidad. La comunidad en estas pequeñas aldeas, ¿no? Donde eres miembro de una asociación deportiva, a lo mejor, y te das cuenta de que qué se puede lograr con un grupo de personas comparado con lo que puedes lograr individualmente, ¿no? O sea, y hay muchos ejemplos, pero organizar un evento multitudinario con centenares de personas que compiten en un deporte a nivel nacional y ver esta cosa pasando realmente te aporta no participando pero organizando un evento así, siempre me ha conectado con eso. Entonces, ¿qué es lo que me he llevado de esta experiencia? Básicamente es el significado del propósito para mí, personalmente y profesionalmente, ¿no? Entonces, y he tardado, también es cierto, con el tiempo de darme cuenta sobre la importancia. He empezado a trabajar en el sector automovilístico, después en el sector tecnológico, y luego he acabado en el sector de healthcare, ¿no? Y es donde realmente he conectado con mi propósito y he identificado realmente mi propósito personal y profesional, ¿no? Entonces, la realización mía es, como persona, yo me quiero dedicar a 2 proyectos que tienen un propósito, un impacto positivo sobre la humanidad, y es tecnología en medicina y cómo podemos resolver algunos problemas graves de nuestra humanidad a través de tecnología, pero al mismo tiempo también proyectos silviculturas, porque creo que si solamente confiamos en la tecnología y perdemos el contacto con la naturaleza, tampoco ganamos nada, ¿no? Entonces, esto a mí personalmente me ha ayudado a definir los 2 campos de actuación individual desde esta perspectiva. Y aquí hago una pausa. Ok. Entonces, qué importante, ¿no? La naturaleza, la salud de la comunidad, tener un propósito definido. Y para poder llevar a la práctica esto, ¿qué habilidades consideras que son claves en tu desarrollo como líder para poder implementar todo esto? Entonces, si pensamos en las habilidades del líder, yo creo que en la primera posición viene esta habilidad de poder definir un propósito, ¿no? De identificarlo, de comunicarlo, de implementarlo, de vivirlo, ¿no? Como, bueno, básicamente requerimiento principal de lo que también estamos hablando en el capitalismo consciente, ¿no? El pilar número 1, ¿no? O sea, tener esta capacidad de definición de propósito. 1. 2, creo que es sumamente importante la autenticidad, ¿no? O sea que como persona y como líder es importante de hacer
walk the talk, ¿no? O sea, que básicamente que tus actos son en línea con tus valores. Porque esto es la única manera de crear confianza y la confianza es la base para toda la colaboración, ¿no? El tercer componente creo que es la autoconciencia, ¿no? Solamente si somos conscientes de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestras fortalezas, debilidades, habilidades creativas o tendencias reactivas, desde nuestra perspectiva y las perspectivas de los demás, realmente podemos tener un impacto, ¿no? Las relaciones humanas son sumamente importantes para un líder, creo, ¿no? Esta capacidad de crear relaciones entre personas, de crear un team que es capaz de aportar, ¿no? Para mí personalmente es fundamental, y si todos esos componentes, ¿no? O sea, se compaginan, esto se convertirá en resultados, ¿no? Que para mí también es importante que todos esos componentes realmente al final tengan un impacto, ¿no? en lo que estamos haciendo. Escuchándote pensaba que no todo es color de rosas en el día a día y que no siempre estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablabas de crear relaciones humanas y un team que aporte y que impacte, ¿cómo gestionas los momentos en los que surgen diferencias en tus equipos? Pues me encantan los momentos de diferencias, básicamente, porque personalmente creo que son momentos de oportunidad, de avanzar, y de aprender también, ¿no? Porque si todos siempre somos de la misma opinión, o sea, por una parte o sobran un par de personas, o es una señal que el grupo no es suficientemente diverso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que separar, ¿no? Entre diferencias sanas y diferencias, pues a lo mejor no sanas, ¿no? Y yo creo que si volvemos a la confianza y la autenticidad, yo creo que hay este camino. Si tú eres auténtico, básicamente crea una base de confianza que facilita un conflicto saludable, ¿no? O sea, si tú no temes de un impacto negativo en tu carrera profesional, unos reproches, sino si tú sabes que en la base de confianza, entonces es bueno tener el conflicto, porque realmente afloras temas que a lo mejor de otra manera pues no aflorasen, ¿no? En ese sentido, y solamente si hay todas las voces escuchadas, pues luego al final hay un compromiso del equipo también, ¿no? Y si hay un compromiso de equipo, hay un sentido de responsabilidad sobre las decisiones que conjuntamente tomamos, y esto al final, otra vez, ojalá llegue a un resultado y a un impacto. Entonces, me queda mucho de lo que acabas de decir es, en primer lugar, que nos gusten estos momentos de conflicto como un desafío, ¿no? En el equipo. Y en relación a gestionar los conflictos y a ser líder, también surge el concepto de autoridad, de poder. ¿Qué es para ti el poder y cómo lo gestionas? Yo personalmente creo que hay muchos mitos, ¿no? Y también confusiones sobre el tema del poder. Hay mucha connotación negativa también. Si pensamos en la definición del poder, ¿no? Entendido como tener la capacidad o facultad de hacer una determinada cosa, entonces es una cosa positiva para empezar, ¿no? Es un digamos, donde en inglés lo llamaríamos resourcefulness, ¿no? O sea, una capacidad de mover cosas. Y entonces, siempre y cuando el poder está relacionado con un propósito positivo, pues nos facilita, ¿no? De lograr, ojalá, un impacto positivo. Por lo tanto, no soy de entrada contra del poder, estoy en favor de la utilización del poder en la causa justa. Personalmente no me gustan las jerarquías, por eso a lo mejor me siento más confortable en scale-ups y startups más que en grupos grandes. Y hay formas de verbalizarlo, ¿no? Palabras son importantes en nuestra organización y junto con Sebastián hemos definido, ¿no? O sea, si tú en inglés tienes
un jefe normalmente tú tienes un direct report, ¿no? O sea, a quien reportas tú, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, yo como jefe soy tu direct support, ¿no? O sea, mi rol es básicamente facilitar que tú puedas hacer tu trabajo bien, y en ese sentido lo entiendo así. Excelente, facilitar como concepto clave. Te voy a dejar descansar unos segundos y voy a pasar a otro de los invitados. Monse, ahora me gustaría preguntarte que nos cuentes por qué hablamos de liderazgo facilitador consciente. ¿Por qué facilitador y por qué consciente? Bueno, ante todo, escucharte ha sido un placer. Me ha conectado con muchas de las cosas que estamos trabajando y queriendo impulsar. Así que, Alexander, gracias por tu aporte, ¿no? Cuando pensamos en la idea de liderazgo facilitador y consciente, de alguna forma no se trata de una figura nueva, sino se trata de aquello que creemos que ahora mismo están necesitando las organizaciones, ¿no? Las organizaciones de hoy y las organizaciones de mañana, ¿no? Donde los líderes puedan, pues de alguna forma, facilitar. Y facilitar entendiendo desde poder sostener los equipos, sostener las conversaciones, sostener todo aquello que va surgiendo dentro de las organizaciones y acompañar en este tránsito que él comentaba, ¿no? De cómo hago y favorezco que los equipos funcionen. Esa es una idea que cambia un poco con respecto del modelo de liderazgo que en otros momentos ha existido, más desde una idea más de gestor, sino que ahora es una figura más facilitadora también entendiendo desde esa idea de facilitador como la persona que pone al servicio, de como que busca y aporta valor. Y por otra parte estaría la parte de conciencia, que no estamos pensando en una conciencia tan analítica, que es la que también hemos venido aplicando, sino que a ella le sumamos otros tipos de conciencia, como pueda ser la conciencia más sistémica, que nos permite entender las interrelaciones que suceden dentro de las organizaciones, que nos permiten, por ejemplo, ver aquello que no es tan visible, ver cuáles son los roles, cuál es la raíz de un problema, como entender desde una forma como mucho más amplia, ¿no? Como que ese líder y esa líder pueda ponerse unas gafas que le permitan observar de una forma diferente las organizaciones y el mundo en el que impactamos, ¿no? Porque al final la organización no deja de ser parte de un mundo, ¿no? Y aquello que estoy viendo en mi organización forma parte también de una realidad mucho más amplia, que es nuestro mundo y nuestro planeta, ¿no? Por otra parte, también esta parte de conciencia también apela a estas habilidades que comentaba antes Alexander, como esta inteligencia emocional, estas habilidades que tengo de ser coherente, de conocerme a mí mismo, de fomentar un tipo de relaciones con las personas más basadas en la empatía, en el entender al otro, ¿no? Y por último, pues una de las connotaciones también que tendría esta parte de conciencia sería pues, pensar en esta parte más espiritual, ¿no? Esta mirada más espiritual que nos lleva a ese buscar nuestros valores, nuestros para qué, ¿no? Que nos comentaba él antes, ¿no? Ese propósito y ese cómo me voy adentro y sé realmente que lo que quiero hacer va a tener pues, un impacto o que quiero que esto llegue más allá de lo que es la propia organización, ¿no? Entonces, un poco como esa figura o esa idea, no es que sea algo que haya salido así de la nada, sino es pensar qué es lo que está necesitando hoy el mundo de las organizaciones, si es pues, personas que facilitan y sostengan, líderes también que puedan tener una conciencia más amplia, que se apliquen unas gafas que les permitan ver más allá, de una forma más espiritual, más sistémica, más consciente, ¿no? Ok, excelente. Quiero aprovechar para saludar y dar la bienvenida a Ulises, que es también miembro de Capitalismo Consciente y que es experto en liderazgo facilitador consciente. Y dándote esta bienvenida, Ulises, te quiero hacer una pregunta. Monse mencionaba el concepto tradicional de liderazgo en contraposición al liderazgo facilitador consciente.
¿Cómo se hace esta transición? ¿Cómo se implementa? Quienes nos están escuchando y quieren avanzar, ¿nos puedes ampliar un poco ejemplos, acciones? No te oímos. ¿Sí? Ahí está. Buenas tardes, un placer estar aquí y escuchar toda la experiencia de Alexander. Gracias, Alexander, por traer todo ese saber. Y también saludar a Sebastián, que es un buen guía para todos los que estamos aquí en Capitalismo Consciente, y al equipo de CETOC, que somos los encargados de intentar llevar esta transformación organizacional con más conciencia, ¿no? Pues dicho esto, y en respuesta a la pregunta, digamos que hay un punto de partida que los líderes actuales suelen tener, y es esta capacidad para poner tierra al propósito. La verdad que muchos líderes son muy buenos, ¿no?, en partir de un propósito y desgranarlo o desmenuzarlo en acciones concretas que después van a tener un impacto en la sociedad, en el mundo, y que eso, por supuesto, va a reportar también un valor, un beneficio a la organización. Ese es el punto de partida que tradicionalmente ha sido o se espera de los líderes, y es lo que hemos llamado efectividad. Lo que estamos intentando meter ahora es esta idea de afectividad, por una parte, que, como comentaba Montse, es fundamental. Vivimos en unos momentos en que las personas quieren estar en el espacio de trabajo desde la plenitud, desde poder ser ellas sin tener que ocultar nada, y el mundo emocional evidentemente acompaña todos los procesos. Entonces, esa parte de afectividad que contaba Montse, esa inteligencia emocional, es un añadido que no es que tengamos realmente que aprender, simplemente tenemos que saber expresar, con lo cual el punto de partida es, si queremos añadir a la capa anterior más analítica, más de gestión, estas nuevas capas, cómo yo me relaciono con mis emociones, es el punto de partida, ¿verdad? Y cómo respondo a las emociones de otras personas. Y bueno, esto se aprende y es cuestión de práctica al final, ¿eh? Una vez que has aprendido es cuestión de práctica. La otra habilidad que contaba Montse, esta visión más sistémica y no tan analítica, esto de ver la totalidad o ver esta parte holística de las cosas, ahí sí que diría que hay gente que tiene como algo de partida, ¿verdad? Hay gente que nace un poquito con esta capacidad, y los que tienen esa suerte, digamos, pues son muy buenos realmente. Lo llaman intuiciones muchas veces, pero en el fondo es captar ese espacio de relaciones invisible para la mayoría. En todo caso, es verdad que también se puede aprender. Igual no llegaremos tan lejos como las personas que tienen este don, pero sí que se puede practicar un poquito a través de la observación. Entonces, es añadir este componente de una atención centrada, una atención plena, mindfulness, ¿verdad? Es una palabra que está muy de moda, pero aplicado al mundo de los equipos y las organizaciones también tiene sentido. Cómo yo aprendo a observar los procesos en los que un equipo está metido y puedo captar esas relaciones que en principio pues no era consciente de ellas. Y luego la última habilidad que contaba también Montse, la inteligencia espiritual, pues es un trabajo diario, que no solamente tiene que ver con lo que yo hago cuando estoy en el espacio laboral, tiene que ver con lo que hago en mi vida, y por eso tenemos que esperar de los líderes una capacidad de conectar con el mundo a todos los niveles, en todos los momentos, no solamente cuando estoy ahí líder y cuando estoy allí soy otra persona. No, tenemos que ser una persona interesada, curiosa, expuesta, que se expresa, que se manifiesta, que arriesga, que pregunta en cualquier momento de nuestras vidas, y a partir de ahí encontraremos esos canales que nos conectan con esta inteligencia espiritual. El resto, habilidades para facilitar, para sostener los equipos, también se aprenden. Y bueno, todo esto forma parte de nuestro programa, que por una parte es lo que queremos mostrar, ¿no?, en breve, a partir del mes que viene, y que me imagino que Montse, tú podrás decirnos más. No sé. Excelente. En un ratito vamos al programa. Antes ya transitamos un poco el qué, un poco el cómo. Ahora quisiera, en base a la experiencia, porque quizás los participantes se están preguntando, quisiera explorar un poco el por qué y para qué. Sebastián, en base a tu experiencia, ¿por qué
¿Y para qué desarrollar un liderazgo facilitador consciente? En base a tu experiencia, ¿qué impacto tiene en las organizaciones que has formado parte y en la gente? Yo creo que tiene una vertiente más personal, humana. Si queremos que los largos ratos que pasamos en el trabajo sean agradables, fuentes de inspiración, disfrutar, conexión humana, creo que este tipo de liderazgo lo facilita. Simplemente yo creo que vuelves a casa en otro estado de ánimo y de allí esto tiene efectos mucho más allá de las cuatro paredes de la oficina, y muchas veces la oficina es la casa. Así que de allí, si nos preguntamos en qué tipo de organización, con qué tipo de cultura, con qué tipo de liderazgo queremos trabajar, yo creo pocas personas tenían algo en contra de ese tipo de liderazgo. A veces puede requerir un poco más de madurez. Por ejemplo, ¿no? Gestionar bien tus propias emociones y los de otros, si no puedes mandar y obligar, sino llegar a las cosas en la conversación. Claro, esto es trabajo, no siempre cómodo, pero en general yo creo que es una experiencia mucho más positiva y da sentido al trabajo. Y luego hay un tema mucho más puro y duro, y nosotros nos llamamos capitalismo consciente, ¿no? Y creemos en la fuerza de los negocios, en el mecanismo del capitalismo, así un evento milagroso. Si le pones la motivación correcta, puede hacer muchísimas cosas de mucho beneficio, y lo vemos todavía todos los días. Tiene mala reputación el capitalismo, pero ha sido una historia de éxito impresionante. Y creo que si queremos que siga así, este tipo de liderazgo es una condición, básicamente para sobrevivir, para que este sistema pueda dar lo que puede dar. Y a nivel empresa yo creo que es una ventaja competitiva. Atrae talento, como decía antes, es más atractivo. Yo creo que se toma mejores decisiones porque es más inclusivo, escuchas todas las voces, ¿no? Tienes más datos, la gente está implicada, se siente parte, se siente escuchada, ha podido contribuir a las decisiones. Seguramente dará más de sí, el esfuerzo discrecional que todos los líderes desean. Este tipo de liderazgo lo facilita. Así que, en resumen, si lo quieres pasar bien en la empresa y quieres que la empresa vaya bien, también en términos económicos, que tiene éxito, que tiene beneficio, yo creo que tiene mucho sentido ir por este camino, y la forma más tradicional probablemente tiene los días contados, ¿no? Tiene efectos a corto, puedes sacar un resultado a corto, pero a la larga creo que en la competencia de diferentes estilos de culturas y estilos de liderazgo, que vosotros describís de forma tan elocuente, creo que es el caballo ganador, no tengo la más mínima duda. Ok. Alexander, ¿y en tu caso nos puedes compartir algún resultado, algún logro que consideres que haya generado implementar prácticas de liderazgo consciente? Bueno, pues la práctica que vivimos conjuntamente con Sebastián es básicamente, consideramos que por la implementación de un liderazgo, ojalá consciente, y muchas veces no somos conscientes de nuestra inconsciencia también, nosotros medimos el éxito en el impacto que teníamos en la salud de nuestros pacientes, digamos, ¿no? O sea, en la definición del propósito que tuvimos en Telemedicine Clinic, básicamente es facilitar servicios médicos de alta calidad a el máximo número de personas posibles, ¿no? O sea, hay esta combinación en querer hacer las cosas muy bien y tener un alcance pues muy amplio, ¿no? Y si tienes un equipo motivado, intrínsecamente motivado, lo que dice Sebas, y no extrínsecamente con otras medidas, básicamente te permite a sostener
situaciones también complicadas, que muchas veces los hay, tanto en un crecimiento empresarial donde básicamente pues, hay mucho trabajo, como también en momentos económicamente difíciles, ¿no? Porque básicamente esto también adquiere la cohesión del equipo, ¿no? Entonces yo creo que el impacto que yo he podido observar es el impacto que tú defines en el propósito que puedes alcanzar con el equipo intrínsecamente motivado. Y esto es el beneficio, en nuestro caso ha sido, bueno, el número de pacientes que podíamos tramitar, que al final proveemos servicios diagnósticos para casi 1 millón de personas cada año. Cada noche diagnosticamos a 1000 pacientes de emergencia, o sea, una cola, si te lo imaginas, enfrente de un hospital, pues muy largo, y a través de la tecnología y a través del equipo, pues podíamos ofrecer ese servicio a esos pacientes. Excelente. Bueno, retomando el punto que comentaba Ulises, desde Capitalismo Consciente y desde el CETOC, que es el Círculo de Transformación Organizacional Consciente, estamos tan convencidos de la importancia del liderazgo consciente que hemos desarrollado un programa. Y entonces, que comienza en octubre, y quisiera pedirle a Monse si nos puede contar un poco sobre este programa de formación, la modalidad, los contenidos. Pues sí, os cuento un poquito. El programa ha sido como diseñado y mimado y creado con mucho cariño por parte de las diferentes personas que ahora componemos el Círculo de Transformación Consciente, que somos personas que provenimos de diferentes ámbitos, de ámbito pues, de consultoría, ámbito de la mediación, de facilitación, pero que nos une como una idea común a todos nosotros, que es como intentar que este mundo sea mejor y hacerlo de la mano y con las organizaciones y a través de las organizaciones, ¿no? Y esto ha sido un poco como lo que nos motivó a empezar a trabajar en este programa, que se planteó como un viaje, el viaje de un líder, una persona que quiere liderar un proyecto, que está liderando un proyecto y quiere hacerlo de una manera más consciente, ¿no? Y de ahí pues surgió la idea de proponer unas acciones que os explico ahora, que es un programa que tiene una idea de desarrollarse en 6 meses, con un encuentro mensual. En este encuentro mensual participarán diferentes líderes, está pensado para un grupo de unas 15 personas y lo queremos llevar a cabo inicialmente en Barcelona y de manera presencial, para luego poderlo pues, llevar a Madrid de la mano de Lía, de otras personas que también puedan pues, llevar este programa más allá. Porque creemos que realmente son espacios que nos van a permitir este programa entrar en una parte formativa, en una parte de adquirir habilidades, pero también hay un componente de interrelacionarnos con otras personas que como nosotros están liderando proyectos y que esta parte nos nutre mucho, ¿no? Esta idea de comunidad que comentaba al inicio Alexander, yo creo que es la inteligencia colectiva que podemos generar todos y todas hoy en día, es muy importante, y en el caso del líder, que es una figura que se está como definiendo también en estos momentos, también para cómo lo hacemos, pues es interesante también como juntar personas que están con esas ganas de liderar desde ese liderazgo consciente, ¿no? Por lo tanto, son espacios para compartir, son espacios también para inspirarnos de experiencias como la que nos ha traído hoy Alexander o como las que pueden traer otras personas, y creo que eso puede nutrir mucho también y ser una parte del aprendizaje. Y la clave también, de nuevo, es, volviendo a esta parte como más efectiva que define, ¿no? Es pues, definir un propósito, pero ¿cómo lo llevo a cabo? Pues en este caso nuestro reto también es definimos una propuesta formativa, una propuesta que nos va dando habilidades, pero al final cómo esto impacta en las organizaciones. Y ese es el gran reto, ¿no? No solo que sea un aprendizaje para las personas que lideran, sino que también sea algo que tenga un impacto en las organizaciones. Entonces, la idea es esta: durante 6 meses llevar a cabo un viaje conjunto, entre sesión y sesión proponer acciones, proponer retos, proponer lecturas, proponer charlas inspiracionales, proponer cosas que nos vayan nutriendo y nos mantengan esa llama viva de querer seguir avanzando en esta idea de liderazgo consciente.
Y os explicaré, si queréis, un poquito en este programa las cosas que nosotros hemos querido como destacar, como decir, esto hay que trabajarlo, o esto es una de las habilidades que son importantes. Muchas ligan con muchos de los temas que hemos ido comentando, ¿eh? Empezaríamos con una primera sesión en donde trabajaríamos sobre todo el propósito, sobre todo el rol del observador, esta persona que sostiene, que puede generar, y esa mirada sistémica. Todo esto nos va a acompañar a lo largo de las diferentes sesiones, pero en cada una de ellas hemos querido como hacer énfasis en algunos temas. Y en esta primera pues hemos querido partir desde el propósito y la mirada sistémica y el rol del observador. En la segunda sesión está pensada más para trabajar desde la comunicación, una comunicación efectiva, una comunicación que nos conecte como personas, que nos acerque, que genere empatía, que nos permita sostener conversaciones difíciles también. Y después también en estas conversaciones y demás, pues veíamos como que de nuevo aquí son habilidades que tenemos como que adquirir, que ir profundizando, ¿no? Que donde partimos desde habilidades más básicas, habilidades como más complejas, como esta intuición, este saber leer entre líneas al otro y poder pues indagar en esas partes. Después entrábamos en la inteligencia emocional y la gestión emocional, ¿no? Para irnos para adentro, para trabajar esos temas como son la coherencia, que me ha gustado tanto oír, porque al final es uno de los elementos claves también de predicar con aquello que hacemos, ¿no? Hay una frase de Gandhi que dice: tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? A mí esta frase me parece preciosa, aplicada al mundo del liderazgo, ¿no? Yo debo ser ese cambio que quiero ver en el mundo. Y luego también entraremos en una cuarta sesión donde trabajaremos más lo que es el rol y el poder. El poder, me ha encantado como lo ha definido también Alexander, porque al final ese poder tiene muy mala prensa, pero el poder al final es el motor, ¿no? Es el motor que a veces nos impulsa también a llevar a cabo nuestros propósitos y por lo tanto tiene una parte oscura y una parte clara, ¿no? Y al final es como me identifico yo con ese poder, ¿no? Con ese poder mío, y cómo yo también puedo identificar cuando ese poder no está favoreciendo y cuando ese poder sí que está favoreciendo. Entonces es como un tema de posicionamiento personal respecto al poder, de cómo lo ejerzo frente al grupo, frente a las personas, frente a mi familia, frente a mi entorno, ¿no? Y ver que ese poder tiene muchas partes, ¿no? Y entonces poder como tomar conciencia ahí también del poder y el rol. Luego hay otra parte más relacionada con las reuniones efectivas, con la capacidad de trabajar con la diversidad, con los grupos, con dar voz a todo eso que surge en una organización, y acabaríamos con la gestión de conflictos en la última sesión, que para mí es un tema que me fascina, acompañado de la inteligencia espiritual. Y la gestión de conflictos entendida también de nuevo como una oportunidad en la que todos aprendemos y en las que las organizaciones avanzan, y que a veces nos puede generar un cierto miedo, y que también son habilidades que le pedimos a las personas que lideran que cada vez tomen más conciencia de lo que significa gestionar los conflictos, trabajar desde la diversidad, acoger aquello que para mí es difícil y que hay en eso difícil que también me resuena a mí y que me puede aportar y cómo me hace crecer en mi organización y en mi propósito, ¿no? Y esto es un poco como hemos ideado este proyecto, este programa en el que creemos que las personas pueden como disfrutar de este viaje y adquirir muchas de estas herramientas que bueno, hay herramientas que las debemos aprender, o por lo menos debemos como tomar alguna conciencia respecto a si quiero indagar más en ellas, si no. Entonces esto puede ser como una ventana que se abre, en la que hay cosas en las que a mí me pueden resonar y puedo empezar como a trabajar más en esos temas en los que digo, mira, yo aquí igual necesito más soporte, ¿no? Y esta es un poco nuestra idea. Excelente, gracias, Monse. Sebastián, este programa forma parte del SEO Journey de Capitalismo Consciente. ¿Nos amplías un poco cómo interrelacionan? Sí, encantado. Hemos aprovechado la época de COVID, donde nuestras actividades se han visto limitadas por la imposibilidad de reunirnos, ¿no? Hemos hecho cosas online, pero
ha sido una época más tranquila que nos ha dado tiempo para pensar también en el futuro de nuestra organización, la visión y a dónde queremos ir. Y una de las cosas que hemos visto es que lo que toca ahora en esta nueva fase post-COVID, para llamarlo de alguna forma, es pasar más a la acción, ¿no? El propósito de capitalismo consciente, en esencia, en palabras sencillas, es transformar las organizaciones hacia mayores estados de conciencia. Para esto, como hemos dicho aquí, necesitamos líderes. Sin estos líderes, estas transformaciones no se producen. Es una pena, pero es muy difícil iniciar esto desde abajo. Necesitamos la convicción de los que mandan, muchas veces en primera instancia los propietarios y luego los propietarios ponen en situaciones, en roles de poder. Y ahí hemos visto que nos iría bien poner más enfoque, tener una propuesta de valor más clara para este público. Lo llamamos de forma genérica los líderes de referencia. Puede ser un CEO, un consejero delegado, puede ser un propietario, ¿no? Un presidente, gente en el poder formal que tienen la capacidad para realmente que pasen cosas en las organizaciones. Esto nos hace falta, la concienciación de ellos. Y para ellos hemos inventado todavía rasgos, digamos, brocha gorda, un producto, y lo llamamos, no sé si lo acabamos de llamarlo, pero en términos internos es la CEO Journey, es el viaje del CEO, y CEO como expresión para muchos roles de liderazgo. Ahí vemos así que esto es el target, normalmente empresas medianas, las muy grandes es otro bicho, y tenemos, no sé si tenemos todas las respuestas a la complejidad de estas organizaciones, sino nuestro público natural es el CEO de una empresa mediana. Muy bien, muy bien. Bueno, nos estamos quedando ya con poco tiempo. Hemos ido contestando a todas las preguntas. Creo que una importante es recalcar a quién está dirigido este programa. A líderes que quieran, no sé si Sebastián o Monse o Ulises quiere contestar, pero puede inscribirse cualquier persona en posición de liderazgo actual o futura que quiera desarrollar sus habilidades de liderazgo facilitador consciente. Y yo añadiría, y me gustaría contar con muchas mujeres líderes también en este programa, que a veces, bueno, pues suele no suceder que nos acabamos encontrando en el mismo espacio, y me gustaría, o un deseo en mí, sería que este programa llegara a tanto mujeres como hombres líderes que estén actualmente liderando o que tengan la idea de liderar. Creo que puede ser también un espacio muy bonito para ese encuentro de esas dos miradas. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Se nos ha acabado el tiempo, pero esperamos haber aportado una pincelada sobre el tema. Aquí les acabamos de compartir en el chat el link de nuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar más contenido sobre liderazgo consciente. También el link del programa y la página web de Capitalismo Consciente. Esperamos encontrarlos y verlos en breve en algunos de los webinars que desarrollamos habitualmente, y como siempre los invitamos a sumarse a Capitalismo Consciente.